El Ministerio Internacional Jesucristo Pan de Vida presenta al profeta Helio Franco y el mensaje, estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Somos ministros del reino, somos una iglesia del reino. No podemos ser lo que el diablo. Helio Franco desde Barinas, quien recibimos con un fuerte aplauso en esta noche. Fuerte, a ver. Qué bueno. Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánta gente del reino hay en este lugar? Solo dos. Pregunto una vez más. ¿Cuánta gente del reino hay en este lugar? Ahora hay tres, por lo menos un poco más. Pregunto por última vez. ¿Cuántos hombres y mujeres del reino hay en esta reunión? Vamos, mueva su mano, grite conmigo. Somos gente del reino. Somos hombres y mujeres del reino. Somos ministros del reino. Somos una iglesia del reino. No podemos ser lo que el diablo quiere que seamos. Somos lo que el rey dice que somos. Reyes y sacerdotes sobre esta tierra. Aplauda fuerte al rey que se lo merece. Me siento muy complacido en el Señor por esta hermosa oportunidad. Quería decirles de entrada que hay una gran diferencia entre un evento y una convocatoria. Particularmente, no estamos en un evento. Este no es un evento más de la ciudad. No es un evento más que se hizo con la intención o el deseo de entretener a la iglesia. Esta es una convocatoria del Espíritu Santo de Dios. Y aquí están las personas cuyos espíritus han sido tocados, han sido ministrados y han sido invitados para recibir lo que hoy Dios tiene para nosotros. Denle la mano a alguien y dígale: no fuiste invitado por el hombre, fuiste invitado por el cielo. Mueva sus dos manos, diga conmigo: el cielo me ha convocado. Y le voy a decir una cosa antes de comenzar a predicar. A partir de esta noche, su vida jamás volverá a ser la misma. Los pastores que respetuosamente me acompañan en esta noche, apóstoles, profetas, evangelistas, amados y amadas, les tengo una buena y una mala noticia. A partir del día de hoy, su ministerio va a cambiar por completo. Preciosa y amada iglesia de Jesucristo, le tengo una buena noticia. A partir de hoy, tu forma de pensar y tu forma de vivir va a ser diferente. Este congreso va a marcar un antes y un después. Y quiero garantizarle que después que termine esta actividad y usted salga por el umbral de esa puerta, usted va a entender una cosa. Usted no es simplemente la iglesia de Jesucristo que humildemente le está sirviendo a Dios. Usted va a entender que estamos en esta tierra con un propósito: cambiar este mundo, traer el reino de Dios y gobernar sobre toda la creación del Eterno. Si yo fuera usted, aplaudiría fuerte al Rey en esta hora. Como quiero aprovechar cada segundo que tenemos en este momento, eso es parte de la cultura del reino, quiero que vayamos a la palabra de Dios en esta noche. La parte protocolar, los saludos, los agradecimientos quedan al final en los créditos de esta película. Quiero ir directamente al grano. Evangelio de Mateo, capítulo número 6, verso número 9 y verso número 10. Bastante conocido este pasaje de la palabra de Dios, muy conocido por el pueblo del Señor. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, verso número 9 y verso número 10, dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad, tanto en el cielo, así también en la tierra. Mueva sus dos manos y diga conmigo: Jesucristo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Mira a su vecino y dígale: estamos aquí en esta tierra para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Sacuda a alguien y dígale: estamos en este lugar para que la voluntad de Dios se haga en esta ciudad, se haga en este estado, se haga en este país. A partir del día de hoy voy a decretar como profeta que la única voluntad que los maravinos y los zulianos van a conocer será la voluntad del Padre que está en los cielos. Vamos, si no fuera usted, aplaudiría fuerte al Rey en esta noche que se lo merece. Realmente, ¿qué clase de tiempos estamos viviendo hoy en día? Voy a tratar de hacer una lectura breve, rápida y violenta de los tiempos que estamos viviendo. Se habla mucho de tiempos de avivamiento. Quiero hacer una corrección. Ya no son tiempos de avivamiento, son tiempos de alineamiento. Gracias por su amén. De avivamiento se hablaba en la década de los años 70. Tercer milenio, siglo XXI, tercer día profético, se está hablando de tiempos de alineamiento. ¿Qué significa esto? Alinearnos con la voluntad de Dios. Alinearnos con los diseños de Dios. Alinearnos con lo que Dios está hablando. Alinearnos con lo que el cielo está haciendo. Si seguimos siendo una iglesia de avivamiento, esto es lo que va a seguir ocurriendo con nosotros. Seguiremos andando de un lugar a otro. Seguiremos andando de un congreso a otro. Seguiremos andando de un evento a otro buscando el famoso avivamiento. Le tengo una noticia: ya el avivamiento está. Lo que necesitamos es canalizar ese avivamiento para que se mantenga, para que no pase, para que no sea simplemente una experiencia eventual, temporal o circunstancial. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que este es el tiempo en que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Si lo cree, apláudale fuerte al Rey en esta noche. La Biblia dice que cuando David fue escogido como rey de Israel, todas las tribus de Israel se acercaron a David para ser parte de su ejército. Eran llamados los valientes de David. Y dice la Biblia en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 12, verso 32, que dentro de ese cuerpo, dentro de ese grupo élite, dentro de ese grupo SWAT que se acercó a David para ser parte de su ejército, llegaron 200 hombres de la tribu de Isaacar. Estos 200 hombres tenían tres características bien particulares. Estos 200 hombres tenían una marca y una evidencia particular para este tiempo. Número uno, dice la Biblia que de estos 200 hombres eran entendidos en los tiempos. Levante su mano derecha y diga conmigo: entendidos en los tiempos. En primer lugar, eran hombres que comprendían, entendían, sabían discernir los tiempos que estaban viviendo. Hay una pregunta que surge en esta noche. ¿Sabe la iglesia qué clase de tiempos estamos viviendo? ¿Sabemos los ministros qué clase de tiempo estamos viviendo? ¿Conoce la iglesia como organización, como cuerpo profético, lo que está ocurriendo en las naciones hoy en día? ¿Entendemos lo que está pasando en los países árabes en este momento? Entendemos por qué hay una revuelta social en países que por naturaleza eran musulmanes, eran países radicales, lineales, donde nunca ocurría nada extraño.
Entendemos por qué Saddam Hussein y ahora Gaddafi han sido eliminados, han sido sacados literalmente de la historia. Si alguien le preguntara a la iglesia qué está pasando en las naciones árabes, ¿qué diría la iglesia? Gracias por su respuesta. La iglesia se encogería de hombros y ¿sabe qué diría? Bueno, estamos viviendo tiempos de la venida de Cristo. La pregunta es, ¿esa sería la respuesta correcta? ¿Quedaría el mundo satisfecho con una respuesta como esa? Mira a alguien y dígale, ajá. Si nos preguntaran a nosotros, los venezolanos, ¿cuál es la lectura de los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué diríamos? Si nos preguntaran como iglesia, ¿cuál es la lectura que debemos hacer del tiempo que vivimos, del gobierno que tenemos, hacia dónde vamos como nación? ¿Quién tiene en las manos el consejo divino? ¿Quién tiene en sus manos el consejo profético para traer dirección a la iglesia? Por ser la iglesia el cuerpo de Cristo, pero por no entender los tiempos que vivimos, por no comprender la lectura de los tiempos que estamos viviendo, el mundo entonces deja de preguntarle a la iglesia hacia dónde vamos. ¿Y a quién se lo pregunta? A los brujos. ¿A quién se lo pregunta? A los hechiceros. ¿A quién se lo pregunta? A los cabalistas. ¿A quién se lo pregunta? A los agoreros. ¿Qué hace el mundo ante el silencio de la iglesia? Busca el crucigrama. ¿A quién busca el mundo ante el silencio de la iglesia? A los charlatanes, a los parapsicólogos. ¿Saben ustedes quiénes deberían estar escribiendo artículos de prensa? ¿Saben ustedes quiénes deberían estar dando declaraciones por televisión? ¿Saben ustedes a quién deberían venir los empresarios de la ciudad para preguntar dónde debemos invertir? ¿Qué tipo de negocios debemos hacer? ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué va a pasar con la economía de esta nación? ¿Qué va a ocurrir en el año 2012? El mundo debería correr y venir a la iglesia, porque la iglesia es la voz profética de Dios para la nación y para todas las naciones de la tierra. Muevan sus manos y digan conmigo, entendidos en los tiempos. Sacuda a alguien suavemente y dígale, debemos ser una iglesia entendida en los tiempos. En segundo lugar dice, sabían lo que Israel debía hacer. Esto significa que estos hombres tenían una comprensión clara, precisa, asertiva acerca de los planes, propósito y voluntad de Dios para el pueblo. ¿Conoce la iglesia la perfecta voluntad de Dios? Le voy a dar una pequeña y breve demostración. Hoy estamos teniendo una tasa de divorcios y de separaciones dentro de nuestra iglesia impresionante. La gran mayoría de la gente que hoy se siente decepcionada en sus relaciones matrimoniales, ¿sabe cuál es el argumento que escriben, que utilizan para divorciarse? Es que ahora sí me doy cuenta de que esta no era la voluntad de Dios. Aunque usted no lo crea. ¿Saben los estudiantes la perfecta voluntad de Dios para sus carreras profesionales? Todavía tenemos demasiados estudiantes deshojando margaritas porque no saben qué deben estudiar. ¿Saben nuestros hermanos en la iglesia cuál es el trabajo, cuál es el empleo que deben aceptar, dónde deben vivir, cuántos hijos deben tener? No. La iglesia vive de alguna manera a tientas, como cuando usted entra en un cuarto oscuro, no hay interruptor, no hay luz y corre el riesgo de tropezar con cualquier cosa. Estos valientes de Isaacar eran entendidos en los tiempos, pero sabían lo que Israel tenía que hacer. Mueva a su vecino y dígale, hoy el Señor te va a decir qué es lo que debes hacer. Y en tercer y último lugar, dice la Biblia, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mueva sus dos manos y diga conmigo, entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. ¿Qué ocurre cuando la iglesia tiene conocimiento profético de los tiempos que estamos viviendo?
¿Qué ocurre cuando el pastorado y el liderato de una ciudad sabe lo que Dios quiere hacer en esa ciudad? ¿Qué ocurre cuando la iglesia tiene un mapa profético, tiene revelación profética de Dios y comprende lo que Dios quiere hacer con un país? ¿Qué pasa y qué ocurre cuando el cuerpo de Cristo entiende la perfecta voluntad de Dios? Nadie está jugando, nadie está perdiendo el tiempo, nadie está lanzando dados, nadie está apostando a la ruleta. Todos sabemos lo que hay que hacer y eso trae un sentido de equipo, una unidad del cuerpo, porque si todos sabemos hacia dónde debemos apuntar, todos nos vamos a dedicar a hacer exactamente eso. ¿Puede aplaudir en esta noche al Señor? Quiero conducirle a la palabra de Dios y quiero pedirle al Espíritu Santo en esta noche que abra nuestros ojos y traiga entendimiento. Voy a compartir algunas verdades espirituales con usted, verdades que están en la palabra de Dios. Muchos se van a sorprender porque van a pensar o me pueden acusar de que estoy leyendo una Biblia distinta a la que tienen. Pero vamos a desempolvar la palabra de Dios y le voy a garantizar una cosa. Hoy los ojos de su entendimiento van a ser abiertos y vamos a entender y a comprender que reino no es una opción, reino no es un concepto teológico, reino no es escatología para el futuro, reino no es el milenio, reino no es algo para el mañana, reino es algo que va a comenzar a manifestarse a partir de esta noche. La iglesia no necesita conocer más acerca de doctrinas, la iglesia necesita entender que el reino es un diseño de vida y para eso hemos sido creados y estamos en esta tierra. Levante sus manos y alabe la gloria de Dios. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 9, en el versículo número 10, hay un texto de la palabra de Dios muy interesante. Esta palabra o este verbo solo se menciona en este pasaje de la Biblia, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mueva su mano derecha, predique junto conmigo si es tan amable y diga en voz alta: hasta el tiempo de reformar las cosas. Diga lo que se oiga en toda la ciudad: reformar las cosas. Dele la mano a alguien y dígale: tú eres un reformador de Dios. Para mucha gente que estudia la historia cristiana, la reforma terminó con Lutero. La reforma terminó con Calvino, la reforma terminó con Zwinglio, la reforma terminó con John Oss. Pero según la Biblia, la reforma no ha terminado. La reforma continúa, la reforma se mantiene, la reforma es incisiva, la reforma es repetitiva, la reforma es incipiente. ¿Sabe por qué? Porque es necesario cambiar todo lo que existe hoy en día. Es necesario que el reino de Dios irrumpa en medio de las naciones, en medio de las ciudades, porque es necesario que la voluntad del Rey se haga tanto en los cielos, así también en la tierra. ¿Se atreve a levantar las manos y aplaudir al Señor en esta noche? Cuando hablo de reforma, ¿a qué me estoy refiriendo? Es interesante que el escritor de la carta a los Hebreos menciona este verbo, reforma. La palabra reforma significa volver a la forma original, volver al diseño original de algo. Le tengo una noticia, recíbala en su corazón. Dios está trayendo reformas a su iglesia. Lutero nos devolvió lo que significa la justificación por la fe. Estuvo en contra de las ventas de indulgencia de parte del clero católico romano. Calvino nos devolvió el tema de la prosperidad económica. Muchos grandes reformadores le devolvieron a la iglesia el diseño y la forma original con la cual la iglesia tenía que caminar para ese momento, para ese tiempo, para esa circunstancia y para esa necesidad. La pregunta es,
¿Cuál es la reforma de este tiempo? La pregunta es, ¿qué quiere Dios reformar en esta época? La pregunta es, ¿cuál es la forma original con la cual la iglesia debe funcionar, debe activarse y debe ministrar? No sé si a usted le llama la atención que a partir de mediados de la década de los años 80 hasta acá, se han venido hablando de tiempos de reforma apostólica y profética. Ya lo apostólico no es nada extraño. Las nuevas generaciones que se están levantando dentro de la iglesia están entendiendo y comprendiendo que este es el tiempo donde Dios quiere levantar el quíntuple ministerio de la iglesia. Que la iglesia no solo puede estar gobernada por pastores y evangelistas, sino que la iglesia, para que pueda funcionar de manera efectiva, necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy se está hablando de una reforma en la adoración. Ya no es simplemente cantar coritos hasta que a uno la garganta se le ponga muy ronca y el rostro bien enrojecido. Ahora estamos hablando de una adoración de tipo profética. Estamos hablando de cantos que canten la voluntad de Dios. Estamos hablando de alabanzas que describan la palabra de Dios. Estamos hablando de cánticos que traigan identidad a la iglesia. Estamos hablando de intercesión espiritual de alto nivel territorial. Y uno dice, ¿cómo se come eso? ¡Ave María Purísima! No es nada nuevo. Son verdades empolvadas. Son cosas que el diablo mantuvo ocultas. Son cosas a las cuales el enemigo y el espíritu babilónico le colocó una especie de mordaza, una especie de candado y las guardó en una bóveda de seguridad. Porque si vamos a impactar esta ciudad, y si vamos a impactar este país, y si vamos a impactar las naciones, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Aplauda fuerte si puede. Necesito que se sostenga fuerte de la silla porque le voy a decir algo muy fuerte. No todo lo que se hace hoy en la iglesia es de Dios. A ver, lo dijo en lenguas, ¿puede decirlo en español? No todo lo que se está haciendo hoy desde los púlpitos y en las iglesias es de Dios. Y no todo lo que se está enseñando en los púlpitos y en las iglesias es de Dios. Si Dios va a levantar a la iglesia, como de hecho es su voluntad, para impactar las naciones, la iglesia necesita volver a su diseño original. La iglesia necesita deslastrarse de muchos dogmas, de muchas ideas y de muchos conceptos equivocados. En los 80, para entrar a los 90, el muro de Berlín fue derribado. Y las dos Alemanias oriental y occidental se unieron. Hoy Dios está levantando ministerios emergentes que, al igual que los antiguos, están derribando el muro de Berlín. ¿Sabe por qué? Porque el reino trae libertad, el reino trae verdad, el reino trae liberación, el reino trae restauración. Es tiempo de que se rompan las cadenas y entendamos una cosa: si el Hijo del Hombre nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres para gloria de su nombre. Sacuda a su vecino y dígale que estamos viviendo tiempos de reforma. Muchos conceptos teológicos están siendo desplazados en este momento. La teología que por años conservacionista, fundamentalista, la iglesia ha mantenido, está experimentando un remesón y una sacudida. ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué lo que ayer funcionaba ya no funciona hoy? En un congreso al que me invitaron a predicar en la ciudad de Caracas, un gran número de pastores estaba allí, y dije esta palabra, y la voy a repetir hoy acá. El peor enemigo de la iglesia, el peor enemigo de los ministerios, consiste en que las cosas que hacíamos ayer y nos daban éxito
y causaron un impacto, hoy las queremos mantener y repetir como si se tratase de una vaca sagrada que nadie puede tocar. Por eso mucha gente hoy, cuando oye cantar a Alex, dice, pero ¿por qué no cantamos en una nube blanca, Cristo volverá? Si eso era lo que se cantaba hace 80 años atrás. Entonces, aquello que trajo éxito, aquello que trajo bendición en una época, lo queremos perpetuar porque consideramos que si funcionó hace 50 años atrás, debe funcionar hoy. Hacer eso es un error, porque le voy a decir una verdad. El reino constantemente vive renovándose, porque el dueño del reino es un Dios de renovación. ¿No dice acaso la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Sacuda a alguien y dígale, tu Dios es un Dios creativo y renovador. Hay una gran diferencia entre lo viejo y lo eterno. ¿Cuál es, pastor? Lo viejo desaparece, lo eterno se renueva. Mientras más años cumple Dios, más joven está. Pero mientras más viejo se pone una persona, más rápido lo excluye. Déjelo hasta ahí. Dentro de esta reforma, dentro de este volver al diseño original, hay un tema que está ocupando el tapete de los púlpitos de todo el mundo entero. Dentro de esta reforma, dentro de este mover a lo original de Dios, dentro de este llamado de Dios para que la iglesia retome aquello con lo cual fue diseñada y creada, dentro de este llamado de reforma que Dios está haciendo para que como ministros de Dios equipemos a la iglesia y entrenemos a la iglesia, no con doctrinas humanas, sino con diseños celestiales. Hay un tema que está causando un gran impacto, que está despertando la mente, la conciencia, el alma y el espíritu de la iglesia. Es el tema del reino. Levante sus manos y diga 3 veces en voz alta que se oiga en toda la ciudad: reino. ¿Por qué el mensaje del reino debe ser un mensaje importante? ¿Por qué Dios ha hecho esta convocatoria y una gran cantidad de hombres y de mujeres de Dios están en este lugar? ¿Por qué decidimos colocarle a este congreso estableciendo el reino de Dios? ¿Acaso porque el nombre es bonito? ¿Acaso porque se trata de una estrategia de mercadotecnia para vender? No, porque el Espíritu Santo nos indicó que así es como se debe llamar. ¿Sabe por qué? Porque llegó la hora de establecer el reino de Dios en este lugar. Tengo 2 razones de peso bíblicas para enseñar acerca del reino. Número 1, porque el tema del reino es un tema que abarca toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias por su amén. Porque Jesús, de lo único que habló y predicó durante 3 años fue acerca del reino. Sacuda a alguien y dígale, wow. Jesús jamás habló de ninguna denominación, jamás estableció ningún movimiento, nunca trajo ningún concepto religioso. El tema de Jesús, sus enseñanzas, sus mensajes, su doctrina, su forma de interpretar los tiempos era reino, reino, reino. Me llama la atención porque comencé a investigar un poco acerca de esto y me di cuenta que en el Nuevo Testamento la palabra reino se menciona 27 veces, el reino de Dios 75 veces y el reino de los cielos 34 veces.